enseñanza que quiero compartir con ustedes en este día de hoy la titulé El gobierno de Dios versus el gobierno del mundo. Quiero decirles algo. En este mundo hay un protagonista y un antagonista. El protagonista es, pues, el chacho de la película, ¿no? ¿Cierto? Y el antagonista es el villano, es el malo. Pero nosotros lo vamos a llevar al ámbito espiritual. Y el protagonista es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey y Salvador. ¿Y el antagonista quién es? Satanás, el maligno. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás para atacar al protagonista, a Jesucristo? Robarle todo lo que Él vino a hacer, tomarlo, apropiarse de ello y manejarlo a su manera. Así que todo lo que Jesucristo quiere implementar en este mundo, el diablo también lo está haciendo paralelamente. Dios creó e ideó un plan de gobierno para el hombre, pero cuando quiso instituirlo, se dio cuenta lo difícil que era porque el hombre tiene una condición de echarlo a perder todo. Al hombre se le dan cosas buenas y él lo pervierte todo, lo corrompe todo. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín primaveral, les dio autoridad y gobierno. Gobierno, escuche esa palabra. Y le dijo, sojuzgad la tierra y gobernarla. Y estén ustedes sobre todo. El Señor le dijo, te pongo a sojuzgar la tierra, gobiérnala y domínala. Eso significa autoridad, significa poder, significa gobierno, o sea que significa política. Pero el hombre echó a perder el plan de Dios y ya vimos que tocó a Dios con el dolor de su corazón echar fuera a Adán y a Eva porque no supieron cómo sojuzgar la tierra y empezó el pecado. Pero Dios no se dio por vencido. Ya sabemos que trajo una nueva generación con Noé y los suyos. Y cuando ya logró formar ese plan piloto que él quería hacer con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, empezó entonces a crear una gran nación. Le dijo a Abraham, tu descendencia será incontable, como las estrellas del cielo. Pero sobre esa gran nación tenía que existir un gobierno, tenía que existir una cabeza, tenía que existir unas leyes, tenían que existir unas normas para poder mantener al gobierno, para poder mantener a esa nación caminando y gobernada. ¿Se acuerdan que cuando alguno de los jueces moría, decía las escrituras, y el pueblo se pervertía y hacía lo que le daba la gana? Así dice la Reina Valera clarito. Moría un juez, quedaban sin cabeza de gobierno, ¿y qué le pasaba al pueblo? Todo el mundo terminaba haciendo lo que les daba la gana. El Señor creó un gobierno teocrático, donde Dios es el que gobierna, ¿verdad? Y donde iba a gobernar un rey, un solo rey. No creó un gobierno democrático, no creó un gobierno socialista, no creó un gobierno populista, no creó un gobierno comunista, sino monárquico. El rey gobierna sobre todos sus súbditos. Ese es el plan de Dios para el gobierno de su pueblo. Escuche eso con atención. Y teocrático porque viene directo de Dios. Ese era el anhelo del corazón. Cuando quiso implementárselo a su pueblo, la historia dice claramente el fracaso. No por Dios, sino por los hombres. Cuando el pueblo de Israel entra a poseer la tierra prometida y ya es dividido sus tribus por tierras y por grupos, les da jueces. No les dio un rey, no les dio un presidente, les dio jueces. Y los jueces hacían muy bien su tarea y cuando un juez moría, entonces Dios escogía, no el pueblo, Dios escogía otro hombre o otra mujer que viniese a hacer esa tarea de jueces. Pero el pueblo empezó a ver que en las naciones vecinas eran reinados monárquicos.
eran reyes que gobernaban. Y le dijo a Dios: queremos que nos pongas un rey. Primero, porque hemos oído que tú nos quieres dar un gobierno monárquico. Y segundo, porque todas las demás naciones tienen rey menos nosotros. Como no era el tiempo de Dios, hay una voluntad permisiva de Él y les empezó a poner reyes. Bien sabemos nosotros qué sucedió, que a causa de esos reinados se dividió Israel en la nación del norte y la nación del sur. Cada uno de ellos empezó a tener sus propios reyes y empezó a tener su forma de gobierno. Pasados muchos siglos, el pueblo de Dios se pervirtió de tal manera que ya no oían la voz de Dios, más el reinado del norte que el del sur. ¿Y qué sucedió? Vinieron naciones extranjeras, los de Babilonia, y sitiaron a Jerusalén y también sitiaron al reinado del norte y se los llevaron y duraron 70 años fuera de su nación, la éspora de lo que se llama. Salieron los judíos y por eso les llaman a los judíos errantes. Salieron a muchas naciones y después de 70 años volvieron. Encontraron una ciudad en ruina, empezaron a organizar el gobierno y no les pusieron reyes, sino que Dios permitió que se nombraran gobernadores. Nehemías y Zorobabel eran gobernadores, no eran reyes, no eran jueces, en ese momento eran gobernadores. Pero ¿qué sucedió a Israel? Siguió siendo dominada primero por Grecia y después por Roma. Cuando Cristo viene, el pueblo de Israel no tiene un rey que lo gobierne, el pueblo de Israel no tiene jueces que lo gobierne, porque el pueblo de Israel está gobernado por Roma. ¿Qué quiso venir a hacer Jesús? A instaurar nuevamente el reino de los cielos y su justicia para instalarse Él como rey. Porque el gobierno que Dios acepta es el gobierno de Jesucristo, rey sobre su nación. Y la economía de ese reino, podríamos acuñar hoy los términos de una economía solidaria y una economía comunista. Ay, Dios mío, si no entendemos bien esos dos términos, van a decir: pero ¿y la pastora Elizabeth qué está diciendo? Que Jesús era comunista, que Jesús era socialista. Pues el gobierno de Jesús, que era monárquico y teocrático, tenía una economía social donde todas las personas se ayudaban unas a las otras. Y tenía una economía comunista porque todos tenían las cosas en común. Pero no como el comunismo pervertido de Lenin y el socialismo pervertido de Marx. No como lo que el diablo empezó a crear paralelamente al socialismo de Jesús y al comunismo de Jesús. Lo que Dios había implementado con Jesús era perfecto. ¿Sabe qué dice Jesús? Para que tú puedas recibir, tienes que dar. ¿Sabes qué dice Jesús? Si tú tienes, comparte con los demás, porque si tú das, yo te doy más de lo que tú das. Jesús no dice: quédate con todo y que de ahora en adelante no hayan pobres y si no trabajas no importa, tú vas a recibir. No, Jesús dijo: el que no trabaje, que no coma. Y Jesús dijo: si tú das, yo te daré 100 veces más de lo que tú hayas podido dar, yo te lo devuelvo. Si entregaste casa, yo te doy 100 veces más casa. Si te desprendiste de tu familia, yo te doy 100 veces más de tu familia. El comunismo del hombre que lo implementó el diablo es una emulación del programa de gobierno de Dios perfecto. La economía socialista del Señor decía: dale a los pobres, ayuda a las viudas, sostén a los huérfanos, ocúpate de ellos. Cuando cultives, deja una parte para los pobres. Digo, en el mundo siempre tendrán pobres, pero si cultivas, deja en las dehesas. Por eso pudo comer Ruth y Noemí, porque él le había ordenado a Boaz que dejara que los pobres fueran a recoger semillas en las laderas de él. Y el Señor empezó a enseñar que el que tenía mucho debía compartir con los demás, porque entre más compartiera, más iba a recibir. Les traigo una enseñanza hoy
Resulta que en una ocasión un hombre, esto es una alegoría, por supuesto, es un cuento, es una alegoría. Un hombre fue al infierno y ahí en el infierno, aún estando ahí en el infierno, Dios quería darle una lección. Y este hombre era uno de los que apoyaba el comunismo, era comunista, y todo lo que el pueblo tiene, todo es para del pueblo, y bueno, un comunismo total. Y él llega al infierno y se encuentra en el infierno tremenda olla de sancocho trifásico, carne salada con cerdo, cabeza de cerdo, ¿qué más le podemos poner? Gallina, le podemos poner maíz. Y él ve un panorama, ve esa olla exquisita, pero todas las personas que están alrededor de la olla están lánguidas, flacas, delgadas, pero hay un hombre al lado de la olla que está gordo, rozagante, parece un Buda. Puedes comer de la olla. Por ahí hay una presa bien espectacular. Y Víctor prueba y coge. Y ahora, Víctor, tienes que comértelo. ¿Cómo hace Víctor? Y así como Víctor, hay una cantidad de gente, flacos, lánguidos, delgados, tratando de comerse lo que está en esa olla suculenta. Pero el que está frente de la olla dice, echa para acá, dámelo a mí. Entonces, ahora sí, Víctor se lo da. Y ese sí se la puede comer, pero tú, nada. Miren eso con detenimiento. Y el único que comía era Luis. El único que comía. Y los otros, trata de sacar otra de ahí. Y ahora sí, espérate tú ahí. Ay, otra más pequeñita, ¿ves? Trataba de comérsela, pero no había manera. Había uno que se las comía todas. Y ellos flacuchos. Entonces ellos le dijeron a Dios, ay, no, eso así no vale. Yo esa vida así no la quiero llevar. Ese comunismo así yo no lo quiero llevar. Llévame al cielo para ver cómo es el asunto en el cielo. Y entonces entra Víctor en el cielo. Y allá en el cielo se encuentra con Héctor. Entran los dos al cielo. Y qué cosa, la misma olla con el sancocho trifásico en el cielo. Y ese olor a comida y todo. Pero las personas que estaban alrededor no estaban flacuchas ni lánguidas, no estaban delgadas ni nada, sino que estaban rozagantes, estaban lo más de bonito. Entonces, y saca tú también una, mira que ellos tienen una cosa que no pueden doblar, ¿verdad? Trata de comértela, ahí trata de comerte ese sancocho. Entonces estaban en el cielo y entonces, ¿sabe lo que sucedió? Víctor se acercó a Héctor y le ofreció, y Héctor le ofreció a Víctor, porque el que da, recibe. Y mientras allá en el infierno eran unos egoístas que no querían compartirlo nada y que había unos que se comía todo, en el cielo había una manera diferente de alimentarse. Vuelvan a hacer la prueba entonces. Entonces, ¿cuántas veces quería Víctor comer algo? ¿Qué tenía que hacer primero? Tenía que acercarse a alguien, en este caso tenía que acercarse, mira, traía huevitos la gallina. Y entonces cuando se acercaban, entonces de esa manera sí podían comer los unos con los otros. ¿Sabe qué? Que así actúa el comunismo, como el ejemplo que vieron en el infierno. ¿Sabe lo que dijo Venezuela? Lo que quiere implementar Venezuela de ahora en adelante, ¿sabe qué? No va a haber celulares para nadie, ni telefonía celular, ni internet, pero los de gobierno sí van a tener. No van a haber tarjetas de crédito para nadie, pero los de gobierno sí van a tener tarjetas. Nadie va a poder comprar autos lujosos,
pero los del gobierno sí van a poder tener autos lujosos. El comunismo, como es diabólico, ese que quiere implementar el hombre, es la ley del embudo y lo angosto para los otros. Y de esa manera el pueblo se rebela, de esa manera viene pobreza general, de esa manera viene lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en Venezuela y que ocurrió en Cuba y que ha ocurrido en todos esos países donde quieren implementar esa ideología, la ideología del comunismo. Entonces, con ese preludio, miren cuánto preludio tuvimos, las clases de gobierno que nosotros tenemos, para que podamos entender qué es lo que está pasando en Colombia, que nos quieren cambiar nuestro gobierno, nuestra forma de gobernar. República de Colombia. Y ustedes se han puesto a pensar por qué se llama República de Colombia. Porque somos una república. Y el ser una república no viene porque sí, no es un nombre que se le puso porque sí, es por la clase de gobierno que nosotros tenemos. Nosotros estamos gobernados con un estilo de gobierno democrático. Y debemos entender qué es la democracia y qué son las otras formas de gobierno para comprender el peligro en el cual nosotros nos encontramos. ¿Qué es gobierno? Es la organización del Estado constituido por conjunto de instituciones que legislan, como por ejemplo Colombia está formada por 3 ramas. Pero resulta que nosotros venimos conociendo diferentes clases de gobierno. Yo les hablé del gobierno monárquico, ¿verdad? Un rey que gobierna una región. Han de creer que todavía en el mundo, en el siglo XXI, hay gobiernos con monarquía. Inglaterra es uno de ellos, España es otra, en Mónaco también es otra. Están gobernadas Dinamarca, Holanda, Noruega, Japón y Bélgica. Todavía ellos tienen un gobierno monárquico. Algunos lo han combinado. Inglaterra tiene un primer ministro, pero los presidentes principales siguen siendo los reyes. Luego viene un régimen que se llama autocracia. Y ese es el régimen que quieren implementar en Colombia. ¿Había escuchado usted esa palabra, autocracia? Autocracia es un régimen totalitario, caracterizado por la concentración absoluta del poder en el aparato del Estado, lo que permite controlar completamente todas las actividades de la población. Este gobierno autocrático es el gobierno que tiene la filosofía del comunismo, el socialismo, que sabemos nosotros que viene por el marxismo y por el leninismo, y también vienen el fascismo italiano. ¿Qué países en la actualidad son autocráticos? Las dictaduras latinoamericanas que han implementado en estos últimos tiempos, que sabemos que Ecuador la quieren poner en eso, Venezuela ya la pusieron, Cuba, varios países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Bolivia. Miren cómo ha permeado esa nueva doctrina. Son de régimen autoritario. Eso confrontado con nuestro gobierno que se llama democracia. Nuestro gobierno es una democracia. ¿De dónde viene la palabra democracia? Del griego demokratia, que es demos, pueblo, y kratia, autoridad. El pueblo es el que tiene autoridad para elegir a sus gobernantes. ¿Quién queda elegido en un pueblo para ser presidente? El que tenga mayoría de adeptos. ¿Qué está sucediendo en Colombia? Hace unos años aquí solamente decían Partido Liberal y Partido Conservador. No había más nada. O eras liberal o eras conservador. ¿Y qué ha sucedido hoy día? Otras alternativas. Y se han creado otros partidos políticos que cada día tienen más adeptos, que cada día tienen más seguidores, que cada día tienen más apoyadores.
El día que ellos sean más que los democráticos y republicanos, ese día ellos triunfarán. Porque la democracia indica que todo el mundo mayor de 18 años, siendo colombiano, puede ejercer el derecho al voto. ¿Qué está sucediendo en Colombia? Que han ido avanzando esas nuevas doctrinas, esos nuevos ideales políticos, y cada día se les están sumando más adeptos, y cuando ellos sean mayoría, ellos gobernarán. Y nosotros estamos cediendo espacio. Mire, todas las democracias son realmente republicanas. Para nosotros es más fácil escuchar que Estados Unidos tiene dos partidos, el demócrata y el republicano. Pero los demócratas y republicanos son similares. Y Colombia es una república demócrata. Escuche eso. Los dos términos son inseparables. Porque la democracia son realmente repúblicas. En una república el pueblo elige representantes para elaborar y hacer cumplir las leyes. Una república es dirigida por los representantes de los votantes. Cada uno está individualmente elegido por un periodo de tiempo determinado. ¿Qué está sucediendo en Colombia? Que estamos a punto de cambiar nuestro gobierno, nuestro estilo de gobierno. Al dejar de ser demócratas y al dejar de ser republicanos y llegáramos a tomar otra de las corrientes que vienen, cambiaría todo. Estados Unidos y Chile tienen un gobierno republicano y demócrata. En Italia y Alemania tienen una república democrática parlamentaria. Y pocos son los países que todavía conservan el estilo de gobierno teocrático. Pero qué terrible. Los que conservan el estilo de gobierno teocrático no son precisamente porque tengan a Dios en el primer lugar, sino aquellos que tienen a Alá, aquellos que tienen las religiones musulmanas, aquellos que tienen a Mahoma, siguen teniendo un gobierno teocrático, mas no de nuestro Dios, sino del Dios de ellos. Han conservado el gobierno teocrático y se rigen por la religión, pero ya sabemos nosotros que no es la misma religión nuestra. Dios, si hubiese deseado conservar en Colombia, en el mundo entero, un gobierno teocrático, pero el gobierno teocrático es diferente al democrático. En el gobierno teocrático no elige el pueblo acepta el designio de Dios con la persona que es escogida. Y ahí hay una diferencia muy grande, cómo son esas dos clases de gobierno. Desearíamos nosotros que en Colombia estuviera instaurado el gobierno teocrático, ¿verdad? Y el gobierno monárquico con un solo rey, Jesucristo Rey. Pero en la actualidad somos minoría. Y si somos minoría, al momento de querer elegir, no tenemos la suficiente votación para poder determinar quién será nuestro presidente. Y Dios dice, no vendré hasta que todo el mundo haya escuchado el nombre de Jesús. Así que lo que se está preparando por un lado del diablo es el gobierno del anticristo. Por un lado del diablo se está preparando el nuevo orden mundial, pero por un lado de Dios se está preparando el gobierno de Jesucristo. Si nosotros queremos que el gobierno de Jesucristo sea implementado, tenemos que ser mayoría. ¿Quién está entendiendo el asunto? Tenemos que ser mayoría, porque si no somos mayoría, los que sean mayoría serán los que gobernarán. Y nosotros nos damos cuenta de que aquellos que se llamaban grupos minoritarios están triunfando porque están tomando las verdades de Dios y las están haciendo efectivas. Saben que si están unidos, vencerán. Saben que si tienen una sola cabeza, vencerán. Saben que si tienen un solo estilo de gobierno y una sola directriz, vencerán. Porque están puestos de acuerdo. Y en el pueblo cristiano, difícilmente nos ponemos de acuerdo, aún hasta en elegir una persona que pueda representarnos
ante el gobierno. Todos tenemos ideas diferentes. Aún en la misma teología tenemos ideas diferentes. Y no alcanzamos el acuerdo, no alcanzamos la unidad. Y mientras eso siga sucediendo, nosotros no vamos a tener la oportunidad de tener realmente una persona con nuestros principios y valores cristianos gobernando. ¿Quién está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está diciendo? Nos pueden cambiar nuestro estilo de gobierno por el gobierno que aquellos quieren implementar, porque cada día se están haciendo más y porque cada día se están sumando más. Entonces pidámosle al Señor que se apiade de Colombia y que limpie todos los estamentos civiles, gubernamentales, nacionales, de toda corrupción. Padre, tú has hablado a tu pueblo en este día de hoy y nos has mostrado los peligros que pueden sobrevenirnos si cambiamos de estilo de gobierno, porque tendrá que cambiar la Constitución y todas las leyes y todas las normas. Si aún en un país democrático donde todos tenemos derechos, vemos desigualdades y vemos familias que sufren por la pobreza, ¿cómo será un gobierno corrupto? ¿Cómo será un gobierno donde los que manden serán los que tengan privilegios? ¿Cómo será en un gobierno donde la corrupción imperante lo único que hace es robar y robar y robar? Si el Estado maneja todas las riquezas del país y nosotros traemos a un país que ha sido robado en sus arcas, ¿cómo será si los gobernantes tienen derecho a coger más del erario público? Habrá cada vez más pobres. Señor mío, Padre, descorre el velo a Colombia y que entendamos que nosotros somos una república democrática, que no somos una nación bajo el socialismo ni bajo el comunismo, que somos una república libre, que tiene derecho al voto, que tiene derecho a elegir y ser elegido. Dios, ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, que se descorra el velo de la gente y que entiendan el peligro que está por sobrevenir. Protégenos, Señor, de toda magia negra. Protégenos, Señor, del vudú. Protégenos, Señor, de los loas. Protégenos, Señor, de toda esa magia, ese esoterismo, de todos esos talismanes, de todos esos sacerdotes vudú. Protégenos de todos esos conjuros y que brille la luz de Cristo y que la sangre de Cristo nos proteja en el poderoso nombre de Jesús. Ora por Colombia, ahora que has escuchado todo esto. Clama por Colombia. Pídele al Señor que te ayude, porque no queremos ver una Colombia destruida, sino que queremos ver la Colombia que Dios nos prometió, una Colombia próspera, una Colombia en paz, una Colombia que siga avanzando. Oh Dios, ayuda a Colombia.